Muy bien, buenas tardes, hermanos. Damos gracias como siempre a nuestro buen Dios por su amor y su misericordia, por proveernos de un lugar donde podemos congregarnos a estudiar su bendita palabra. Continuamos estudiando el libro de los Salmos y hoy vamos a estar en el Salmo 104, así que voy a ir abriendo su Biblia en el Salmo 104. Como siempre, vamos a orar a nuestro buen Dios para que su amado Espíritu Santo nos asista, nos ayude, nos ilumine, que aquello que ha sido revelado pueda ser entendido y no solamente entendido, sino acatado, obedecido. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, de que podamos como congregación local abrir las Sagradas Escrituras, ese bendito plan redentor que fue trazado antes de la fundación del mundo, que tendría como objeto redimir a un pueblo que fue escogido por gracia a través de su amado Hijo Jesucristo. Que nosotros, oh Dios, Padre Santo, al acercarnos a su palabra, podamos con reverencia, con mansedumbre, y buscar como aquellos santos hombres, inquirir para entender lo que su palabra nos comunica, para ser corregidos, para ser instruidos, para ser edificados, Padre Santo, para que como sus hijos podamos crecer en toda buena obra. Damos gracias una vez más por su bendita palabra y por la obra gloriosa que continúa haciendo su amado Espíritu Santo en nuestra vida, enseñándonos, Padre Santo, la verdad, guiándonos a toda justicia, Señor, renovando esos pensamientos por medio de la Escritura. Pero también oramos, Señor, creyendo que esa misma palabra que, como Pedro señala, fue instrumental en nuestro nuevo nacimiento, en ser renacido de Dios. También oramos para que esa misma palabra continúe obrando en aquellos que todavía faltan de proceder a ese arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. En fin, oh Dios, damos gracias en todo y por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 104, que la vez pasada dijimos que guardaba cierta similitud con el Salmo 103, que fue el estudio del jueves pasado. Al menos inicia muy parecido al Salmo 103 y termina muy parecido también. Dice la bendita palabra de Dios: bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia
los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, las hayas hace su casa a la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Wow. El jueves pasado estuvimos estudiando el Salmo 103 y vimos que aquellos que han recibido por la gracia de Dios la dicha de ser salvos deben poder cantar, deben poder alabar, deben exaltar la gloria de Dios por una palabra que se repite una y otra vez: es su misericordia. En términos de la salvación, en el Salmo 103, o de las bendiciones que podemos recibir de Dios, el salmista distingue que la primera y la más grande es aquella que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. No hay un acto más grande, no hay un amor más trascendente, como se establece en Romanos capítulo 5, que aquel que reciben hombres que merecen la muerte y lejos de recibir la muerte, reciben vida, reciben amor. Eso es Romanos 5:8, cuando la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, Pablo dice que pudiera haber, tal vez estoy parafraseando, pudiera haber un hombre que estuviese dispuesto a morir por una causa noble, buena. Alguien podría estar dispuesto a dar su vida por un hijo por un padre. Pero el amor de Dios trasciende, dice. Es un amor de quién daría la vida por alguien que merece la muerte. Y ahí se muestra, dice Pablo, la inmensidad de ese amor. Ahora entramos al Salmo 104 y somos llamados a bendecir a Dios, a alabar a Dios. Inicia el Salmo 104 de la misma manera en que inicia el Salmo 103. Pero si miramos el contexto de todo el capítulo, de esos 35 versículos, el tema general por el que el hombre debe adorar a Dios tiene que ver por esa sabiduría, esa grandeza, esa manera en la que se muestra la gloria de Dios a través de la creación. El Salmo 1 muestra que Dios debe ser honrado y alabado
porque Él no solamente es el creador de todo, sino que Él sostiene todo y creó todo con un diseño que cada parte de la creación contribuye al bienestar, al sostenimiento, al bien de los hombres. Los primeros 5 versículos muestran que Dios trasciende su creación y que Él se mueve en su creación, tal y como lo vemos en Génesis, cuando la Escritura dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. De manera poética habla de la gloria de Dios y dice que la gloria de Dios se muestra. Los cielos son como esa cortina que se abre para mostrar la gloria de Dios. Dice que las nubes son su carroza, colocando a Dios como si Dios andase o caminase entre las nubes. El que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y esta expresión, el que hace a los vientos sus mensajeros, en el Salmo 104, el versículo 4, vea que tiene una cita, Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y esa cita está hablando de los ángeles. Ya en el Hebreos 1:8 se hace una distinción. Hebreos usa, el autor usa esta parte del Salmo 104 para identificar a los ángeles como parte de la creación de Dios, como Dios dándole instrucción a los ángeles, encomendándoles, diciéndoles, estableciendo lo que los ángeles han de hacer. Sin embargo, cuando habla entonces del Hijo, habla del Hijo como de alguien que no es creado y que Él es el soberano. Vamos a ir un momentito a Hebreos para poder constatar lo que estamos viendo. Así que no es que sea una referencia, en el Salmo 104, en el versículo 4, no es una cita que es cristológica, en el sentido de que esos mensajeros o a ese que se está refiriendo es a Cristo, pero esa cita sí está colocada dentro del contexto donde el autor de Hebreos inicia mostrando la supremacía, la gloria de Cristo por encima de todo lo creado. Y sabemos por el propio libro de los Salmos que se establece que en términos de naturaleza los ángeles son creados superiores a los hombres. Eso lo vimos cuando leímos el Salmo 108, cuando el salmista se pregunta, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, le hiciste poco menor a los ángeles. Vean en el versículo 7, Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, vea que está hablando de los ángeles y va a citar el Salmo 104, versículo 4. Dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero inmediatamente hace la comparación y luego entonces en el versículo 8 se refiere al Hijo, para exaltar al Hijo por encima de ¿quién? De los ángeles y para colocarlo como el Rey. Por lo tanto, el salmista cuando está hablando en el Salmo 104 no está incluyendo como una obra de Jehová al Hijo, porque el Hijo trasciende, es Rey, lo vamos a ver, mire lo que dice. Mas del Hijo dice Hebreos 1:8. Ahora dice, esto es lo que él dice de los ángeles, pero ahora dice cuando habla del Hijo y también va a usar los salmos para identificar que el salmista hizo una clara distinción entre aquellos que son ministros, creación de Dios y cumplen un propósito específico y aquel que es el Rey. Dice, tu trono, oh Dios. Está hablando de Cristo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, es un trono que su trono es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Recuerda que el cetro es lo que distingue, es la parte, la vara que tenía el rey. Dice que es un cetro de equidad, es un cetro que establece su dominio. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Se está exaltando ¿a quién? A Cristo por encima de los ángeles, porque esa parte, esos compañeros que se refiere ahí, tiene que ver con los ángeles. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. De hecho, es lo que está hablando el Salmo 104, de cómo Dios fundó la tierra, colocó orden en la tierra. Hay belleza, hay armonía. De hecho, el versículo que continúa en el Salmo 104, el 5, dice que como Él la fundó, Él la firmó, la tierra no será ¿qué? Conmovida, porque Él la sostiene. No hay un evento para nosotros, los eventos climatológicos, lo que sea. Puede hacernos temblar, pueden hacernos, no sé, desesperanzar porque no sabemos qué va a pasar, pero con relación a Dios no. Dice, tú en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así inicia el Salmo 104. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí no está diciendo que el mundo va a dejar de ser, sino cómo el propio mundo va viendo los cambios en la propia creación, en el tiempo, pero aunque pasa el tiempo, aunque cambien las situaciones, ¿el qué? Permanece. Y está citando, para hacer ese contraste, el Salmo 45 como el Salmo 102. El versículo 5 ahora del Salmo 104 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ese pasaje vamos a ver que cobra mucha relevancia cuando veamos cómo termina el Salmo. Porque mientras está diciendo que la creación, Dios la crea y la sostiene y ha puesto leyes y lo que Él ha establecido no lo traspasa. Hay alguien en su creación que traspasa lo establecido y que perecerá. Y ese que traspasa lo establecido y que perecerá es el hombre. Véalo, por ejemplo, para que entienda por qué digo que Dios estableció un orden y que delimitó, estableció, por ejemplo, el cauce del agua. Como todo esto forma parte, si leyeron el Salmo 104, de hecho hay una cita, es cuando está hablando en el versículo 26, que habla del Leviatán, pero aquí hay parte del contenido en un sentido de la apologética o de la defensa que Dios hace ante Job cuando Job tiene dudas sobre el plan, sobre lo que Dios ha hecho, ha permitido en su vida, donde ya Job ha pasado el tiempo de quedarse callado, ha escuchado a sus amigos y comienza a maldecir, a pensar si él debió haber sido un aborto, entre muchas cosas. Y Dios le va a decir a Job, ahora cíñete, amárrate bien el cinto y ahora yo voy a preguntar y tú respóndeme. Y la realidad es que cuando leemos esa parte del libro de Job, Dios no contesta directamente las inquietudes, la interrogante, las preguntas de Job, pero todo el relato de lo que va estableciendo implica claramente, está explícito, que la creación tiene un orden, que Dios sostiene las cosas, que hay un propósito en todo. Y si Dios tiene propósito para las cosas más pequeñas, como cuando le dice a sus discípulos, si yo cuido de las flores, ¿cómo ustedes pueden dudar de que yo no provea y no cuide de ustedes? Si Dios reviste la flor del campo, le da alimento a las aves y provee para la naturaleza, para los animales, para todo lo que Dios ha creado, ¿por qué entonces el hombre duda? Y miren, en el versículo 9 lo dice, cuando está hablando de ese fundamento y específicamente de las aguas. En el versículo 9 dice, le pusiste término,
el cual no traspasarán. Lo mismo Dios dice cuando le pregunta a Job, oye, dime, ¿por qué el agua llega hasta cierto lugar? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no arropa toda la tierra? ¿Por qué no envuelve toda la tierra? Job no tiene respuesta, obviamente, a las preguntas que Dios hace, y Dios no espera, obviamente, que Job entienda la complejidad de la creación. Pero sí Dios espera que las preguntas puedan llevar a Job a ser persuadido, como a nosotros, de que Dios está en control de las cosas. Es lo que está diciendo, ¿no? El cuadro en el Salmo 104 no es de un Dios que crea el mundo y lo abandona, de un Dios que crea el mundo, lo pone en lo que la ciencia llama las leyes naturales, pero son esas leyes naturales o es el hombre mismo en su soberanía o en su libre albedrío el que rige en causa y puede beneficiar o puede dañar la creación. No. Dice que Dios sostiene su creación y porque por esa razón esa creación no va a moverse. Y luego traza un cuadro maravilloso porque nos lleva a Génesis. Si uno lee con calma, empieza hablando de las aguas y cómo las aguas van bajando para que los montes se vean. Como dando a entender que en el principio, cuando no se veía la tierra, porque todo era, todavía lo que se veía era el agua, pero la tierra estaba en la parte, estaba debajo. Sí, la tierra estaba creada. Y cómo entonces, de hecho, hay movimientos o hay religiones orientales y filosofías que hablan de la creación como si fuese un huevo, un cubo, y la creación sale del agua, todo emerge del agua. De ahí la teoría también, por ejemplo, que tenemos en la ciencia con relación al origen de las especies, o que todo inicia ese organismo unicelular del cual supuestamente de ahí posteriormente se crean todas las otras especies de la Tierra. ¿Sale de dónde? ¿Dónde está ese? En el agua. Entonces, por eso dice que el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y está yendo a ese cuadro de Génesis y mostrando cómo Dios va colocando todas las cosas en un orden. Eso es lo que está haciendo. Y cómo empieza con el agua y dice que encauce el agua, sale la tierra y coloca el agua hasta cierto límite para que obviamente no traspase, pero entonces luego dice, esa agua va corriendo y llega a ser la fuente de los arroyos en el versículo 10, que van entre los montes. Y sigue hablando del agua y dice, esa misma agua que da a beber a todas las bestias del campo, que mitigan su sed los sanos monteses y en sus orillas habitan las aves de los cielos. Y va mostrando cómo esa creación, cada cosa, cada elemento que Dios ha determinado, va dando paso a que una especie o la tierra se beneficie. O sea, en todo hay sabiduría, las cosas no fueron hechas sin propósito. Dice, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. No solamente habla el agua abajo, sino también de la lluvia necesaria ¿qué? Para la vida, para la subsistencia. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. O sea, Él provee para que la tierra ¿qué? Produzca. Y hablando de esa lluvia, en el versículo 14, dice, Él hace producir el heno. Y ese heno a la vez es importante porque es parte del alimento ¿de qué? De las bestias. Vea que en todo hay una razón, hay un propósito. Pero también sale la hierba para el servicio del hombre. Y obviamente de parte del fruto, de lo que produce la tierra, dice, sacando el pan de la tierra. Pero no solo el pan, el vino, el aceite, todos esos árboles, toda esa vegetación, todo lo que Dios va, las plantas se van dando. Dice, se llenan de savia los árboles de Jehová. De hecho, no hay nada como la lluvia. Y lo hemos visto. Usted puede regar sus plantas
todos los días con agua esa que le venden uno carísima y que está llena de veneno, y uno ve que las plantas no las reciben bien. Posiblemente no se secan en términos de si usted le está echando agua, pero ve que no producen, no. Cae un poco de lluvia y uno ve cómo las plantas reviven, cómo las se enderezan, cómo se ponen bien verdes, cómo producen inmediatamente flores. Se puede ver con toda claridad. O sea, lo que estamos leyendo aquí se evidencia de manera empírica. Luego que habla de los árboles, entonces dice que los árboles son importantes porque los árboles son ¿qué? Pues el lugar donde habitan ¿qué? Las aves. O sea, cómo cada cosa establecida por Dios da paso a otra y hay una cadena y todo contribuye. No solamente se limita a ello, sino luego habla de las lumbreras. Recuerda que el cuadro le dije, el salmista está regresando a Génesis y luego ahora habla de la lumbrera mayor y la menor y habla del sol y habla de la luna. Y dice que también cumplen su propósito. Hizo la luna para los tiempos, versículo 19. El sol conoce su ocaso, o sea, el sol sabe cuándo debe qué, cuándo debe caer. No puede ser todo el día sol. Vea, es maravilloso y va a ver por qué todo esto es importante. En ella corretean todas las bestias de la selva que pone que gran parte de esos animales salen a cazar que en la noche, mientras luego sale el sol y es el momento en el que el hombre entonces ¿qué? Se levanta para salir a trabajar. Sale el hombre a su labor, versículo 23, y a su labranza hasta la tarde. Tampoco es para que trabaje ¿qué? Todo el día. Aún el sol habla del momento en que debemos levantarnos, del momento es que es hora de parar, de descansar. En fin, lo resume muy bien el versículo 24. Después de hablar de la gloria de Dios en la creación, porque empieza diciéndonos que debemos bendecir a Dios, que debemos dar gracias a Dios, a ese creador, por el mundo en el que Él ha creado y del que nosotros somos ¿qué? Parte. Porque ya ha hablado del hombre en términos ¿qué? Generales, que aún en su gracia común provee ¿para qué? Para todos. Pero esa gracia común no cubre la gracia salvífica. Por eso les decía que el Salmo 103 y el Salmo 104 pueden ser vistos o comparados o estudiados mano a mano, porque el Salmo 103 se enfoca en esa gracia especial, en esa misericordia que reciben algunos hombres que no merecen. Porque lo que merecemos los hombres pecadores es la muerte. Así termina el Salmo, hablando de que el hombre impío, el hombre pecador, ese hombre dejará de ser. Como parte del cierre de su alabanza es que la justicia de Dios debe prevalecer y aquellos que rompen el orden, que viven en contra de lo establecido por Dios, no deben formar parte de su creación. Sin embargo, el sol sale para todos, el aire sale para todos. Cuán innumerables son tus obras. Versículo 24. Fíjese que él no trata, el salmista entiende que él no ha colocado todas las cosas, no ha hecho un listado completo de todas las razones por las cuales Dios debe ser exaltado. Son innumerables. ¿Innumerables qué? No las podemos enumerar. Son tantas. De hecho, hay cosas que Dios hace que no somos conscientes de ellas. Como en nuestro cuerpo. Mire, nosotros pensamos que estamos en control de las cosas. Nosotros no estamos en control de casi nada.
Si usted solo se pusiera a pensar y usted estudiara un poco de cómo funciona el propio ser, el propio cuerpo, no solamente biológicamente, sino psicológicamente, gran parte de nuestras funciones se dan a nivel inconsciente. Ahora mismo se terminase este estudio, usted se para y usted no sabe, usted no le dice a su cerebro, ¿sabes qué? Me voy a parar, es necesario que se activen estos músculos, que mande tanta energía, que estos procesos. No, todo eso sea de manera que automática. Usted está mirando, está evaluando, su mente está corriendo todo el tiempo, tratando de entender, de juzgar. ¿Por qué ocurren las cosas? Gran parte de las funciones que Dios creó se dan de manera automática. Y dice, son muchas las razones por las que debemos alabar a Dios por sus obras. Ellas, hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. Y aquí va poco a poco haciendo el cambio, porque lo interesante es que si Dios creó todo con sabiduría, o regresando al lenguaje de Génesis capítulo 1, porque el Salmo 104 está basado en Génesis 1, en la creación. Ve esa palabra sabiduría bajo el término que se repite una y otra vez, que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero dentro de lo que Dios creó, que Dios hizo, que es bueno, pero va a traspasar lo que Dios estableció y no se va a conformar al orden de Dios. La única criatura en la creación que transgrede a voluntad, a conciencia, con entendimiento, lo que Dios ha establecido, aún sabiendo y entendiendo las consecuencias, porque Dios no toma al hombre como ignorante. Si usted cree que Dios va a juzgar a los hombres porque son ignorantes, no los juzga porque son ignorantes. De hecho, el salmista en el Salmo 104 está haciendo exactamente lo mismo que hace Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando establece que la creación misma, los cielos, lo que de Dios se conoce, los hombres le era conocido porque Dios se lo manifestó. Y el problema del hombre no es su ignorancia, dice Pablo. El problema del hombre es que el hombre suprime la verdad, esconde la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué atenta contra sí mismo? Porque él quiere vivir libre, él entiende, él creyó el cuento de la serpiente, ha vivido por esa mentira, está atado a esa mentira. Pablo no está diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que la revelación de la creación o que la creación misma, que la naturaleza de por sí puede llevar a un hombre a entender su estado pecaminoso. Pero la Escritura sí plantea que la creación es suficiente evidencia para mostrar a cualquier hombre de que este mundo no se creó de la nada. Que la belleza, que el orden, que todo lo que existe claramente habla de un creador. Y no hay que ser creyente. ¿Sabían ustedes que el concepto del logos, que por ejemplo, para que tengan una idea del que Juan habla en el capítulo 1, al menos sabemos que casi 5 siglos antes el filósofo Heráclito ya había hablado del logos, porque el logos es una expresión griega. Y los griegos filosofando por su amor al conocimiento, Heráclito miraba el cosmos, que de ahí sale, le dije la palabra cosmetología, porque la palabra cosmos significa literalmente en griego belleza. Miraban el cosmos y podían ver la belleza de la creación. Y Heráclito miraba y decía, ¿y qué sostiene? ¿Quién puso orden a las estaciones? ¿Por qué las estrellas permanecen? ¿Por qué las estaciones del año? ¿Quién colocó todo este orden? Él no lo podía definir. Pero decía, el logos. Juan va a decir luego quién es el logos. Es el verbo, es el hijo, es la segunda persona de la deidad. En todo hay sabiduría. Dice, la tierra está llena de tus beneficios.
La tierra está llena de tus beneficios. Sin embargo, ese hombre que fue creado para disfrutar la tierra, no, fue creado mucho más que para disfrutar la tierra. Recuerdan que ese hombre Adán, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, se le dio la encomienda de ¿qué? De crecer, de multiplicarse y de sojuzgar la tierra, de extender aquel reino de Dios sobre la faz, con hijos que fuesen criados bajo la disciplina, bajo el conocimiento de aquel único Dios. Pero Adán transgrede, se sale del límite. De hecho, eso es lo que significa la palabra pecado. La palabra pecado literalmente significa errar del blanco, apuntar hacia otro lugar. Luego pasa a hablar del mar. Habla de el principio en la creación, cuando todo era lo que se veía de momento sobre la superficie era agua, cómo las aguas van bajando, se ve la tierra. Luego pasa de esa agua en la creación para hablar del agua, de la lluvia, y ahora pasa a hablar del agua, pero del agua ahora que está aquí. Esa agua que Dios dejó en su creación, que constituye ¿qué? Los mares. Y mire lo que dice, versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar. No solo habla de la tierra, sino ahora va a pasar a hablar algo del mar. No se dedica tanto al mar. ¿Por qué? Porque el hombre habita principalmente sobre ¿qué? Sobre la tierra. Pero aún habla del mar y habla de los seres que Dios creó en el mar. ¿Dónde vemos eso? Nuevamente sigue el relato en Génesis. El salmista está tomando el cuadro de Génesis, en donde se mueven seres y habla de seres que innumerables. De hecho, si supuestamente, a menos lo que nos dicen, la tierra tiene aproximadamente 3/4 partes, es agua. El hombre no ha llegado a ver lo que hay realmente. Hay profundidades que el hombre no ha podido ver ni llegar. Dice que ese mar está lleno de seres pequeños y seres grandes. Y uno de esos seres que coloca es la figura del Leviatán, que en este momento dado, como lo presenta, no cada vez que uno ve la palabra Leviatán, tiene que uno brincar a hablar de Satanás, porque estaríamos entonces diciendo que Satanás lo crearon y vive en el agua. Y ese no es el propósito aquí. Lo que pasa es que hay figuras de animales que pues aterraban a los hombres, eran parte de la mitología de por qué algunas naves en algunos lugares, embarcaciones, fracasaban o se hundían y se crea la figura de ese monstruo y se asocia con el mal. Pero en este caso lo que está hablando es de esos monstruos marinos. Y son no solamente los pequeños, sino la figura del Leviatán. Que mire cómo lo coloca poéticamente, que juega en el mar, se mueve sobre el mar. El versículo 27 es importante porque como la tierra es sostenida por Dios y el agua juega un papel importantísimo como el sol, ambas cosas son vitales, la luz solar y el agua para la vida. Sin agua el ser humano muere en muy pocos días y si no hubiera sol también perecemos. Dice, todos ellos esperarán en ti. ¿Quiénes son todos los que deben esperar en Él? Toda la creación, todos los animales, toda la creación responde a Dios. Pero observe nuevamente que si primero se establece que todo fue creado en un orden y que el orden establecido por Dios en las cosas normales y naturales sigue estando ahí presente, como ya vimos en el versículo 9, les pusiste término, el cual no traspasarán. Hay un ser que traspasó y continuamente vive traspasando lo que Dios ha establecido.
Y mientras toda la creación descansa en la providencia de Dios, hay un hombre que no confía en Dios, que confía en sí mismo. Todo esto es importante para entender por qué el Salmo termina como termina. Si Dios provee para todas las cosas, y aun cosas que son, decimos nosotros, en términos de la creación inferiores al hombre, ¿por qué el hombre no puede poner su confianza en Dios? ¿Por qué? Todos ellos esperarán en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Quién provee el sustento? Es Dios. Y mire ahora cómo dice, les das y recogen. Abres tu mano. Vea la forma poética. Obviamente Dios no tiene manos, pero lo está colocando como una figura antropomórfica, una figura de hombre, como si Dios mismo estuviese regando, cuidando su jardín, su huerto. ¿Recuerda cómo inicia la creación con el huerto de Dios, del que el hombre fue expulsado? Abres tu mano, se sacian de bien, pero escondes tu rostro, se turban. Esa expresión en el versículo 29 es también sumamente importante, por la sencilla razón de que no existe una dualidad a Dios. A veces los propios cristianos cuando hablan, y me voy a explicar, hablan del mal como si el mal fuera un poder, un estado que está en oposición a Dios. Algo así como usted lo ve en las religiones orientales, por ejemplo, en símbolos como el yin y el yang. Ve que es un solo círculo, pero ese círculo está dividido como si usted pusiera una S en el medio y está la parte, pues, digamos, blanca y negra, o el hombre y la mujer, lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo. Y en muchos conceptos orientales y filosofías religiosas, dentro de la deidad están ambas cosas y son necesarias, tanto lo bueno como lo malo. Pero aquí no está diciendo eso. De hecho, la Biblia no está colocando el mal como algo que existe fuera de Dios. De hecho, en Dios no existe el mal. Si en Dios no existe el mal, entonces, ¿qué es el mal? Nos está diciendo, el mal es la ausencia de la bendición de Dios. No es un estado aparte, no es una lucha entre el bien y el mal. El mal es no contar con la gracia de Dios. El mal es que la bendición de Dios no esté. El mal es no contar con ese brazo extendido de Dios. Es la ausencia. Donde Dios no está, no hay bien. Pero no es que el mundo existe. Hay una dualidad, hay dos poderes, hay una lucha entre lo bueno y lo malo. Y dependiendo de dónde usted se mueva, y luego lo ve en películas, no sé, como las Guerras de las Galaxias, Star Wars, donde el concepto es que ambas cosas son necesarias y están unidas, no se pueden separar. Y básicamente la idea que usted lo ve, que se hablaba mucho, es vivir por eso se hablaba de vivir en balance. Y usted no sabe por qué, de dónde venía realmente en ese concepto el balance. No irte ni a un lado ni irte al otro. Pero es que en Dios no existe el mal. Por eso Santiago dice, cuando alguno es tentado, jamás diga que Dios tienta a nadie, ni Dios puede tan siquiera ser tentado. No existe el mal en Dios. No existe. Pero si Él esconde su rostro, eso no es lo que Dios, eso no es parte, esa no es la imagen que ya habíamos visto. Recuerde que el salmista escribe alrededor del año 1000. Por eso es tan importante entender o ver más o menos dónde se datan, dónde se ubican en términos del tiempo
en que se escriben estos libros a través de la historia, porque Moisés, mucho tiempo antes, habló de que Dios escondería su rostro y verían el mal en el cántico profético. Lo dijo en el capítulo 31 y en el 32 nuevamente. Esconderé de ellos mi rostro y verán lo que les va a suceder. Y aquí tenemos ese mismo cuadro. Escondes tus rostros, se turban. El hombre cree que tiene vida y que puede disfrutar la vida sin Dios. Sin embargo, dice, le quitas el hálito y dejan de ser. Porque nuestra vida, el hombre, su vida depende de Dios. Dios la da y Dios la quita. Fue lo que la mujer de Job no entendía, pero al menos Job en el principio, en el inicio, le dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese hálito, cuando dice que le quite el hálito, está hablando de quitarle la vida, de remover el espíritu. Dios quita el espíritu y queda ¿qué? El cuerpo sin vida. O sea, está hablando de la muerte. Por eso dice, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelve ¿qué? Al polvo. ¿Cuál es la idea nuevamente? Estamos en Génesis, en el Salmo 104. Y vea que lo último que Dios hace es ¿qué? El hombre. ¿Pero qué? ¿Qué crea la distinción del hombre sobre todo lo creado? Que Dios sopló. Usa la palabra hebrea nefesh, que es la palabra neuma o espíritu, aliento en griego. Por eso le llamamos a la rueda un neumático. ¿Por qué? Porque tienen aire. Se llenan con aire. Del griego es aire. Es una de sus traducciones. Neuma. Neumáticos. De ahí viene la palabra, la expresión. Pero también vea, no solamente Él quita el hálito y el hombre muere. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Está hablando solo de que Dios coloca el espíritu en la creación del hombre. Fíjese que lo coloca después de la muerte. ¿Quiénes son los que estando en el estado de muerte reciben un soplo que los lleva a renacer? Observe el orden en el que está. No lo está colocando en el orden de la creación. Tendría que decir, el hombre es polvo, Dios sopla y viene a la vida. Pero Él no lo está colocando de esa manera. Ya el hombre es parte de esa creación, pero al hombre se le olvida de que su vida le ha sido dada por Dios. Y que en el momento en que Dios quiera demandar o quitar la vida, que lo hace y el hombre deja de ser. Pero de la misma manera en la que Dios quita el hálito y se va la vida y el hombre vuelve al polvo, Dios también tiene la gracia y la facultad de ¿qué? De enviar su espíritu y son ¿qué? Creados. Esa es la imagen de la regeneración, es la imagen del nuevo nacimiento. Es primera de Pedro. Dios puso su espíritu y vinimos a la vida por medio de la palabra. Por eso dice, renuevas la faz de la tierra. Se renueva. El hombre solo puede renovarse si Dios pone. Recuerde que ya ha dicho que Dios quite su rostro. Es la destrucción ¿de qué? Del hombre. Pero que Dios sople sobre él es vida. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando resucitó sobre sus discípulos que todavía no entendían antes del día de Pentecostés? Les dio un anticipo, dice que sopló sobre ellos para que entendieran. Porque el soplo está ligado a la vida, ese soplo de Dios. De hecho, en griego se usa la palabra zoe. Por eso usted ve personas que le ponen zoe,
Y dice, ¿de dónde sale ese nombre? Zoe, Z-O-E. Zoe es la palabra griega para vida, pero la vida de Dios. Es como el término agape o ágape, algunos le llaman, dependiendo de dónde ponen algunos, ahora no recuerdo, pero creo que la forma correcta es ágape. Ese amor de Dios, para distinguirlo de la antrofilia, del amor entre las personas, entre otros tipos de relaciones. Eso es la vida de Dios. Y el hombre recibe la vida de Dios cuando Dios pone su espíritu. No solo sopla en él para vida, sopla su espíritu y pone su espíritu en él. Obviamente la vida del hombre es parte de Dios, pero la Biblia habla de esa gracia especial de que Dios ponga su espíritu. Decían los profetas profetizaron o vaticinaron o señalaron que cuando el Mesías viniese, su espíritu, el espíritu de Dios estaría ¿qué? Vendría también a ser el espíritu de sus hijos. Por eso es que en el cuadro de la regeneración dice, Dios pondrá su espíritu. Su espíritu. Entonces, ya casi estamos terminando. El salmista dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Y Dios tiene razones para alegrarse. Alégrese Jehová en sus obras. El salmista sabe que Dios no es el culpable del mal que existe en el mundo. Él ha establecido que Dios sostiene al mundo, que Él provee para el mundo, que hay sabiduría en todo lo creado, que hay armonía entre todo lo creado, que si hay vida es porque Dios la ha puesto. Entonces, Dios debe ser glorificado y dice que Dios tiene razones para qué. Para ser exaltado por sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Fíjese que aquí, cómo va ya terminando, mientras al principio cada toque, cada acción de Dios tenía que ver con relación a la vida, al sustento de la vida. Ahora empieza a decir también, como el esconder el rostro, que Dios también puede actuar ¿en qué? En juicio. Y de hecho, esa es parte del cierre. Va a terminar exaltando a Dios no solo por los beneficios, que ya nos ha dicho que sus beneficios son innumerables en el versículo 24, sino va a terminar diciendo que Jehová debe ser también exaltado cuando hace juicio. Dice, él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Él no sabe otros hombres, pero el salmista halla deleite en Dios. La pregunta es, ¿nuestra vida haya deleite en Dios? Y termina tal vez con un tono para algunos lamentable, para otros duro o difícil, pero necesario. Si en Dios no habita el mal, si Dios no es el causante del mal, entonces aquellos que hacen el mal deben ser juzgados. Porque atentan contra la creación que el versículo 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Entonces, si lo que Dios creó no va a ser jamás removido, ¿quiénes son los que deben ser removidos de la tierra? ¿Ya ve el cuadro? Los impíos, los pecadores. Lo que está diciendo es que aquellos que no se sujetan, que aquellos que no dan gloria, que aquellos que no valoran sus beneficios, deben perecer.
y serán juzgados. Mire cómo termina el versículo 35 y dice, sean consumidos de la tierra los pecadores. El pecador no lo entiende. Él se levanta, desayuna, sale, labora y él no, no tiene en mente, no está consciente de que va a dar cuentas por sus acciones, que su rebeldía y su maldad le va a alcanzar. Mira la vida y cree que tiene muchos años. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y no termina con un lamento cuando dice eso. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Uno de los problemas que tiene la iglesia de nuestros días es que cuando se habla de Dios, ellos solo pueden dar gracias y hablar de Dios y solo exaltar aquellas cosas que ellos puedan evidenciar o mostrar ante los hombres que Dios son proezas o actos por los que Dios debe ser honrado. Y de hecho tratan de amapuchar, tapar, esconder todas aquellas acciones de juicio que Dios lleva porque no podemos explicarlas, porque parecen en momentos dados hasta injusticia. ¿Cómo es posible que Dios permita, que Dios haga, que Dios no obre, que Dios no haya tenido misericordia? Cuando la realidad es que Dios nos dijo desde el principio que toda transgresión era de muerte. Y el problema no es que pecamos, es que vivimos en pecado. Todo el tiempo. Vivimos en una constante rebeldía y el problema es que estamos tan habituados a ser pecadores que ni tan siquiera nos damos cuenta de lo que ello significa. Así que el salmista termina diciendo de manera escatológica, futura, que la tierra no va a ser removida y que solamente los hijos de Dios habitarán la tierra. Eso está implícito en el pasaje. Por eso terminamos en un huerto en Apocalipsis, en una recreación donde los únicos que habitan ahora la tierra son los hijos de Dios, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más pecado, donde no es ni necesario las cosas básicas porque la vida y todo dependen de la presencia de Dios. Para resumir, porque este salmo es maravilloso, también todos los salmos son maravillosos si uno los estudia y los entiende. Yo creo que mucha gente los lee y no les pasan, no sé, solo los leen. Pero cuando uno va entendiendo cada uno de estos salmos, se percata de que son maravillosos, nos llevan a entender la gracia, los misterios de Dios. Este es un salmo que nos lleva, nos regresa al Génesis y nos muestra la grandeza de Dios desde el principio, una grandeza que no ha dejado de ser. Sin embargo, una grandeza que el hombre no ha podido contemplar. Un mundo que fue creado para los hombres. Sin embargo, ese hombre no puede hallar plenitud y disfrute y vivir en paz y en armonía y en esperanza porque vive transgrediendo el orden de Dios. En vez de poner su confianza en Dios, la pone en sí mismo. En vez de honrar a Dios, Romanos 1:8 honra a las criaturas. Se honra a sí mismo, honra a otro. En vez de buscar la sabiduría de Dios, él mismo se establece como la norma. Y dice la Escritura que luego recibe el fruto debido a su propio extravío. Dios nos ayude a contemplar la grandeza y la magnitud de lo que Dios ha hecho, pero sobre todas esas cosas gloriosas que Dios ha hecho, si comparamos ahora para cerrar el Salmo 103 con el 104, no hay un acto
que trascienda más que el que hombres que merecen la muerte puedan haber alcanzado por la gracia de Dios misericordia. Por eso el Salmo 103 inicia exaltando sobre todas las cosas que Dios hace o que ha hecho la misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta hora al contemplar su palabra, la grandeza de ese soberano plan, la sabiduría en cada salmo, en cada capítulo que vamos leyendo, Señor. Cómo en todo podemos ver, Padre Santo, ese diseño, el que usted reina. No es que va a reinar. No existe tal evento o situación que pueda cambiar lo establecido. Sin embargo, Dios, los hombres, los seres humanos, que fuimos creados a su imagen para actuar conforme a su semejanza y ejercer dominio sobre la tierra, nos hemos revelado. Y reconocemos, Dios, lo que eso implica o significa en la Escritura, es la muerte. Entonces damos gracias, Señor, porque hayamos sido rescatados de esa manera, de esa vana manera de vivir, como dice Pedro, que estamos estudiando los domingos, que recibimos de nuestros padres y que por la gracia de Dios, aquel evangelio que fue comunicado desde la caída y que progresivamente iba arrojando luz sobre lo que acontecería, en quién se realizaría la obra, quiénes serían los beneficiarios y cómo aquellos santos hombres investigaban, estudiaban para ver en qué momento y en qué tiempo se realizaría. Es glorioso saber no solo que cuando aquello se escribió o cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habló, ya no hablaba de algo profético, sino de algo que se había cumplido. Pero nosotros tenemos algo todavía más maravilloso. No es solo vivir en el tiempo del cumplimiento, sino es el que hayamos sido objetos de ese cumplimiento. Que esa salvación en Cristo nos haya alcanzado. Que por gracia ese evangelio nos haya llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe en Jesucristo. Oh Dios, damos gracias. Pues como este salmo dice, Dios debe ser honrado y alabado en todas las cosas. Son innumerables sus obras, pero también debe ser adorado por su juicio. Y a nosotros, oh Dios, nos cuesta darle gracias por su juicio, porque no nos gusta ser reprendidos, enseñados, corregidos, porque no vemos en ello amor. Pero la realidad es que lo hay. Y sobre todo en aquellos que hemos sido tomados como hijos, que como el autor de Hebreos dice, no somos bastardos. Tenemos un Padre que nos ama y nos corrige y que debemos aceptar su corrección y permanecer en su corrección, pues aquellos que perseveran en esa corrección son bienaventurados. Entonces damos gracias, Señor, también, aunque a veces nos cueste, por esa corrección, por esos juicios, por esos momentos en que también, Señor, nos castiga, para que entendamos, para que nos arrepintamos, para que crezcamos, para que maduremos, para que dejemos de ser niños y comencemos a actuar y a vivir a la altura de aquel que, según Hebreos, no solo es nuestro Dios y Salvador, es nuestro hermano mayor. Damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por los que están aquí. Pon en el corazón, oh Dios, de aquellos que hubiesen podido estar y por alguna razón no están, y hay otras cosas, Señor, en su mente que puedan ponerla a disposición, que su espíritu, usted, oh Dios, pueda poner en ellos el deseo, la inquietud de también ser instruidos en su palabra.
En fin, damos gracias en todo y por todo, siempre orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.